La descoordinación interna del gobierno volvió a quedar expuesta en La Moneda luego de un duro cruce entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval durante el comité político ampliado. El presidente del Partido Republicano cuestionó quién debe conducir la coordinación del Ejecutivo y lanzó una frase interpretada como un emplazamiento al jefe del segundo piso. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, intervino para reforzar que las inquietudes de los partidos deben canalizarse a través de su cartera. El conflicto sucede en paralelo al debate por el Plan de Reconstrucción Nacional del ministro Jorge Quirós, cuestionado por el FMI y por parlamentarios de oposición. En el Congreso, la tramitación del proyecto abrió una nueva tensión tras las acusaciones de censura contra también el diputado Daniel Manucheri. Qué locura eso de la censura. Vamos a detallar de lo que pasó el día de ayer, porque sigue esta tensión dentro del gobierno. Sigue la guerra civil. Sí, como le dijo Moschetti, lo bautizó así, guerra civil el viernes. La guerra civil interna en La Moneda. Esto fue muy entretenido porque fue el comité político. Se supone que iban a limar asperezas, poner paño frío, resolver el conflicto que venía bastante latente estos últimos días, sobre todo el fin de semana. Y se juntaron esos dos personajes que estamos viendo en pantalla: Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, y Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores. La semana pasada, para tener un poquito de contexto, Esquella había denunciado, un poco a pito de nada, eso fue muy llamativo, que la filtración del el oficio, la circular número 16, que había emanado de Hacienda para hacer los recortes, se había filtrado y apuntó al segundo piso. Acusando de manera más o menos velada de que desde el segundo piso, o de manera intencional o de manera accidental, lo que habla también de poca precaución, se había filtrado este documento. Recordemos que Esquella es una de las manos derechas de Kast. Claro, entonces ahí Y es senador. parte toda una discusión, lo estuvimos conversando ayer en el panel, también en el ranking, es un tema que está sobre la mesa en distintos paneles de opinión pública, que hay un problema de diseño del gobierno, y eso tiene que ver con que al parecer hay funciones superpuestas, en particular la de Alvarado, que es el de jefe de gabinete, el jefe político, el coordinador político, el jefe de todos los ministros, por así decirlo, y el diseño inicial de este gobierno que era darle mucho poder al segundo piso, incluso coordinando a ministros. O sea, y lo hemos comentado acá, los ministros, incluso algunos que uno podría decir que son connotados, que tienen bastante poder, tenían que reportarse con el segundo piso encabezado por Irarrázaval y Valenzuela, ¿ya? Ese era el escenario. Ayer se intentó limar asperezas en torno a ese escenario y se hizo al final. Fue como, ya hay que terminar esta reunión, qué sé yo, y Esquella se queda como sentado y dice, espera un poquito, queda un tema pendiente. Tenemos que resolver el conflicto que digamos, hablemos del elefante en la habitación. No. Fue como, no fueron esas palabras exactamente, las vamos a citar aquí, cómo fue textual. Pero después de plantear el problema, él termina su alocución diciendo, no sé si ponerle como sugiriendo una renuncia, pero dijo algo así como, si alguno de ustedes cree en el bienestar de este gobierno y cree que es más bien parte del problema, que dé un paso al costado. Ese fue, digamos, lo que dijo. No, pero estos eran hermanos. No, sí, y lo dijo al final, como cerrando esto. Como que hubiera pasado piola si no lo dice. Irarrázaval no lo nombró, pero Irarrázaval se puso el poncho, dijo, yo acá en este tema lo voy a... yo no quiero ponerme sobre nadie, el ministro Alvarado tiene todo, digamos, sus estipulaciones correctas, en fin. En el fondo se entendió, dijo que él iba, digamos, a ceder en esta situación. Y después terminó hablando Alvarado diciendo, si ustedes tienen algún reclamo como presidente del partido, tienen que canalizarla a través mío. Entonces terminó esto muy tenso, me dio mucha risa porque en la mañana entrevistaron a Andrea Valladares, presidenta de RN, en Mesa Central, en el programa de Iván Valenzuela en la mañana, y dijo que se perdió el momento porque tenía que ir a la Comisión de Agricultura. Como me perdí la mocha. Me perdí la mocha, entonces no pudo contar ningún detalle sabroso. Incluso dijo que se enteró por la prensa, antes de revisar los chats de RN, qué sé yo. Mientras estaba en la comisión empezaron a aparecer los titulares respecto a esta pugna. Y finalmente lo que ocurre con esto es que fracasan los intentos de poner paño frío, de suavizar la situación. O sea, la cosa se pone en escala, empieza a escalar. No sé si escala, pero se mantiene igual. Yo creo que se mantiene igual. Pero digamos que ya cuando alguien pone el
el elefante en la habitación. Lo que está diciendo es que el próximo paso es salida de la casa de estudio. Lo que pasa es que acá Hay eliminación. entra otra discusión que está media velada. Actualmente se está solamente conversando a nivel de fuente en off. Pero en esta misma reunión se reflejó algo que ya viene con un silencio ensordecedor, como se dice. ¿Y dónde está el presidente Kast? Porque el presidente Kast que estaba ahí no dijo nada. Entonces, llama mucho la atención. Por ejemplo, ayer en la cobertura de la segunda no tomó nada de esto. Y de hecho tenía un reportaje así como, ¿por qué los terrenos del presidente Kast son tan bacanes? Ese era como muy en resumen. Así como diciendo que el despliegue del mandatario en regiones, en distintas comunas, era muy bueno. Y ni una palabra de esto, que ya estaba en todos los portales al mediodía de noticias hablándose de esta situación. Entonces, muy llamativo ese. Hoy día viene, por ejemplo, en el mostrador, en la portada del mostrador, un artículo respecto a, si lo podemos ver, María, respecto a justamente este silencio que tiene el presidente de la República en esta materia en esta discusión, en este conflicto que hay a la interna de la moneda. Dice: liderazgo presidencial a oscuras, la crítica oficialista a conducción política del presidente Kast. Y salen de las declaraciones que dieron Esquela y también una de las jefas de bancada de RN también en la conversación. Como Kast está dejando hacer. Como que peleen. ¿Sí? Entonces llama más la atención porque da más la impresión de que Kast efectivamente está haciendo más una suerte de vocero. Ayer tuvieron un debate bien interesante, lo recomiendo para quienes no lo vieron, el panel con Matías Mesa, Juan Diego Montalva y la Josefa Garrido, hablando justamente de quién es el que manda en la moneda, y que todo apunta que en verdad el presidente en ejercicio aparentemente es Quirós. Y Kast es el vocero. Votaron por Quirós, muchachos. Ese esquema no ha cambiado, ¿no? Y hay dos personas ahí media en conflicto, el segundo piso, jefe de asesores, el ministro Alvarado. Son todos, parecen más bien decorativos de quienes están efectivamente ejerciendo el poder en la actual administración. Y eso es muy llamativo. Es muy, muy llamativo. Ahora, pasó que en la Comisión de Hacienda estuvo Daniel Manucheri. Sí. Ahí ocurrieron cosas. Sí, los trató de dictar. No sé si tenemos el video listo, Matías. Hubo una... a ver, pasaron varias cosas. Ayer se empezó a discutir el plan Quirós en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda. El presidente, Agustín Romero, el presidente de la comisión, quiere que se vote el jueves. O sea, quiere esta semana y esta semana que entre todo, que vengan todas las personas. Y hay varios problemas. Ya se mostraron algunas la semana pasada. Los diputados de oposición dijeron: amigos, presentamos, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero pongámosle una veintena de solicitudes de transparencia respecto a este proyecto, porque hay muchas dudas que no se han resuelto y no han respondido ninguna. No podemos votar esto sin esa solicitud de transparencia respondida. Ayer el diputado Bianchi dijo: queremos votar esto y no hemos citado a todos los expertos que corresponden para analizar un proyecto de esta envergadura. Es una ¿Por qué están diciendo, perdón Camilo, por qué están diciendo, y veo medio de comunicación, que todos lo están tratando de empujar para votar esta semana? ¿Es la semana que les conviene? El oficialismo, lo comentamos ayer, esto es porque el plan es tenerlo votado en la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo y que el presidente Kast en su cuenta pública pueda decir: ya dimos el primer paso, avanzamos hasta este gran proyecto, en fin, es más bien una jugada comunicacional. ¿Y por qué? Porque la idea también es tener este proyecto, esto no ha salido de manera pública, pero desde el gobierno quieren tenerlo listo antes de, digamos, de septiembre. Entonces, que pase por el Congreso completo, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado, antes de diciembre, antes que se pueda promulgar la ley propiamente tal. Oye, y esta cosa de que Manucheri dijo en la comisión, es segunda vez que no me dan la palabra, son una dictadura, ha generado como ruido. Sí, es curioso porque Manucheri no forma parte de la comisión, pero él dijo que voy a ir a todas las sesiones y los parlamentarios que no son parte de la comisión tienen derecho al uso de la palabra. Entonces, podríamos ver el video, Matías, de Manucheri, el momento tenso en donde llamó dictadores al oficialismo y en particular al presidente de la comisión, Agustín Romero. Veámoslo. A ver. Tendría que prorrogar 5 minutos y ya esto sacado. ¿Están de acuerdo con prorrogarlo? Si no. Presidente, segunda sesión que usted no me da la palabra.
Yo, después que usted quiere votar un proyecto, diputado, el gobierno y el ministro Quirós quiere aprobar un diputado. proyecto y ni siquiera le da a los parlamentarios la oportunidad de preguntarle en este espacio democrático. No, yo no voy a aceptar que Esto es así, presidente. yo no voy a aceptar que esto se desordene, así que Son unos dictadores. por haberse Dejan hablar. cumplido el Son término, los Son dictadores. unos dictadores. esta se levanta. Agradecemos, por supuesto, ahí la cobertura de Danilo Herrera, que le pone su loguito a, Daniel Herrera deja de robarle los videos a los canales. a la Cámara de Diputados. Lo queremos igual, pero está bien. Danilo Herrera TV. Sí. Agencia Danilo Herrera. Yo me imagino que dentro de la semana vamos a tener ahí un reporte completo con Danilo para Sí, po. conocer también cómo se está dando el tejemaneje de esta discusión. Ayer se comentó un tema que te lo quiero dejar encargado también a ambos, el tema de la invariabilidad tributaria, que puede sonar muy técnico, pero en términos concretos es que dentro de todo lo que se plantea en este proyecto, la idea es no cambiar los elementos tributarios por un periodo de 25 años. Eso viene en el proyecto. Lo cual es una locura, entendiendo de que no sabemos lo que va a pasar de acá al año que viene. Exactamente. Entonces, ese fue el gran tema de conversación. Se siente media incompleta la discusión que se está dando de momento en el Congreso. Da la impresión, incluso yo te diría que se está analizando un proyecto grande y largo, pero no me lo imagino votándose el jueves. Entonces hay que ver ahí cómo se mueve la oposición, cuántas máquinas son capaces de pasar en esta Comisión de Hacienda y cómo va a reaccionar también la oposición frente a esta planadora legislativa que está ocurriendo. Puesto número 2 de este martes 5 de mayo de 2026. La escalada de tensiones en el estrecho de Hormuz puso en riesgo el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán tras una jornada marcada por ataques cruzados, acusaciones y operaciones militares en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. La ofensiva estadounidense para liberar buques atrapados derivó en enfrentamientos directos y nuevos incidentes en países del Golfo. Mientras Washington asegura haber repelido ataques y destruido embarcaciones iraníes, Teherán niega los hechos y acusa a Estados Unidos de provocar la crisis con su despliegue militar. El conflicto, además de tensionar la seguridad regional, impacta en el mercado global del petróleo y amenaza con una escalada mayor sin una salida diplomática clara de todo esto, Camilo. Sí, parece que de alto al fuego bien poco es lo que está ocurriendo ahora en el estrecho de Hormuz. Sí, perdón, acaba de aparecer Hexet, ¿eso? en CNN y dice: el alto al fuego no ha terminado. Afirma Hexet mientras aumentan las tensiones con Irán. Irán atacó a las fuerzas estadounidenses más de 10 veces durante el alto al fuego. Sí, esa es la información más reciente. Bueno, recojamos estas declaraciones de Donald Trump, que dijo que si atacaban buques estadounidenses en el estrecho de Hormuz, iban a borrar a las fuerzas iraníes de la faz de la tierra. Esa fue la declaración. Esto a propósito de, ¿se acuerdan que ayer en algún momento en la mañana surge la noticia de bombardearon un buque estadounidense? Y decían que eran misiles de Irán. Eso incluso lo declaró Irán. Durante el día salió Estados Unidos, también Israel y países, digamos, del Oriente Medio que son aliados de Estados Unidos, Emiratos Árabes, en fin, señalando de que no hubo un ataque finalmente a un buque estadounidense. Al parecer sí, fue un buque surcoreano. Eso es noticia que salió porque Surcorea afirmó que le llegaron 3 misiles a uno de sus barcos que estaba en el estrecho de Hormuz. Entonces a lo mejor ahí esa fue la confusión. Pero, por ejemplo, Emiratos Árabes dijo que lograron bloquear 3 misiles que le habían llegado a su territorio, que venían provenientes desde Irán. Entonces, al parecer, el alto al fuego por parte de Irán, que mandó un documento con una serie de puntos para que sean aprobados por Donald Trump, y Donald Trump no los quiere aprobar, no les parece. La reacción de Irán ha sido justamente esta: realizar este bombardeo a una serie de objetivos en el estrecho de Hormuz. Es bien llamativo porque ayer leía un análisis, no me puedo acordar ahora qué medio, pero que hacía el análisis de cómo en el fondo lo que hace Irán es un juego para finalmente ganar esta guerra a punta de drones, de ataques, de bombardeo, ataques aéreos, ataques que uno podría decir son ataques aislados. Pero imagínate, ustedes son una empresa que busca tener petróleo desde la zona del estrecho de Hormuz. Si bombardean un barco, uno solo, el mensaje a todas esas empresas es: amigo, detengamos cualquier tipo Claro, no es buena idea. de exportación, no puede llegar a nosotros, nunca se sabe.
Entonces, el nivel de inestabilidad que logra generar Irán con un solo bombardeo, que pueden ser incluso intervenidos, con un dron caído, en fin, eso genera evidentemente una situación que ya se empieza a reflejar no solamente en el precio del petróleo, también en el precio del dólar. Hemos visto esta semana un ascenso bastante acelerado, ya está, hoy día en la mañana está en 910 pesos, se espera que siga subiendo, cuando la semana pasada estábamos en 800 y tanto, en 890 pesos más o menos. Estaba el dólar, ayer estuvo en algo así como 903 pesos. Entonces, viene un ascenso más o menos peligroso. Anoche también revisaba cómo habían caído, cómo habían cerrado, digamos, las principales bolsas del mundo, y todos bajaban acciones versus subía el precio del petróleo y también va aumentando el precio del dólar. Así que es una situación que vuelve a poner en tensión la economía mundial. Es una situación que también está favoreciendo digamos, en este caso en particular a Irán, y que provoca lo que vimos en pantalla hace unos momentos, ¿cómo se llama? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Oye, y a esta misma crisis en el estrecho de Hormuz se suman nuevos antecedentes reportados por CNN en español, porque ayudan a entender cómo está evolucionando este conflicto en diferentes frentes. Por un lado, aparecen señales de desgaste interno en el gobierno de Estados Unidos, porque según reporta este medio de comunicación CNN en español, el presidente Donald Trump desestimó encuestas que muestran una baja en el apoyo al conflicto con Irán durante una actividad en la Casa Blanca, y ahí Trump afirma y dice: me dan encuestas falsas, esto en referencia a que los sondeos que indicarían que solo entre un 32% y un 36% de los estadounidenses respalda el uso de la fuerza militar, y ahí el mandatario cuestiona la forma en que se plantean las preguntas y sostuvo que si los resultados seguirían siendo negativos, todo esto, mientras el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán sigue en una situación frágil. De hecho, el propio Trump evitó confirmar, claro, como decía bien Camilo, evita confirmar si existe este alto al fuego vigente, y cuando fue consultado directamente respondió: no puedo decírselo. Y en paralelo hay confirmaciones concretas también de lo que está sucediendo en la zona, porque justamente ayer CNN en español también estaba reporteando a esta empresa danesca, Maersk. Informó que uno de sus barcos, que es Alliance Fairfax, espero estar pronunciándolo bien, que logró atravesar este estrecho de Hormuz bajo la protección militar de Estados Unidos. El buque, que había quedado atrapado en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto en febrero, y según la compañía, toda su tripulación se encuentra a salvo e ilesa. Y por otra parte está Irán, que la postura se mantiene firme. El canciller Abbas Araghchi insistió en que si no hay una solución militar para una crisis política, o sea, que no hay una solución militar para una crisis política, y advierte a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos sobre el riesgo de caer en un atolladero. Y además criticó directamente el plan estadounidense, señalando: proyecto libertad es proyecto bloqueo. Y en este escenario hay algo muy interesante también que relevar, que aparece un actor clave, que es China, porque según reporta CNN en español, el viaje de Donald Trump a Beijing la próxima semana podría complicar cualquier decisión respecto al conflicto con Irán. Y esto porque llegar con la crisis sin resolver o con escalada podría debilitar su posición frente al presidente Xi Jinping, que son las cosas que dijo CNN en español. Entonces, en paralelo, China ha pedido la reapertura del estrecho, por donde pasa una parte importante de los recursos energéticos que, por supuesto, consume. Y además, el propio canciller iraní tiene previsto viajar a Beijing en el marco de estas conversaciones diplomáticas, sobre todo esto que está sucediendo. Quiero agregar un par de temitas internacionales que son relevantes y que tienen que ver justamente con lo que nos planteaba Geraldine, justamente porque mandó Irán emisario a Rusia hace poco. Claro. Y la reacción reciente, viene un reportaje en el Financial Times muy recomendado. La reacción tras esa visita, la reacción de Rusia ha sido tener la defensa del presidente Putin, la seguridad del presidente Putin, está más, digamos, como con esteroides más grande que nunca. Claro. Ya crecieron mucho. ¿Por qué? Porque al parecer uno de los mensajes que le habrían dado desde Irán, esto obviamente a nivel de rumores, no es nada confirmado, pero se especula de que a lo mejor le habrían filtrado información respecto a posibles atentados o ataques que puedan ocurrir en su territorio, o sea, ataques terroristas o similares. Entonces aumentó mucho la seguridad del presidente ruso Putin, así que mucho ojo con la visita que nos contaba la Yeye recién, que va a realizar un emisario iraní a China.
porque también puede poner los pelos de punta en ese país que puede, digamos, hacer una escalada y hacer más complejo este escenario. Y lo último que quería comentar en este bloque internacional es justamente el retorno a Chile de Macarena Chaguán, que era una de las chilenas que estuvo secuestrada por Israel. Recordemos que su barco fue, 11 barcos de la flotilla fueron abordados por Israel en aguas internacionales. Ella denunció que fue torturada en declaraciones en el aeropuerto. Es muy curioso también el jaque que le ponen a este gobierno frente a este conflicto, porque a nivel interno hubo muchas consultas de periodistas al mundo de la Cancillería, periodistas de la Cancillería, digamos, todos los canales formales, para tener una declaración ya sea del canciller o de las altas autoridades, pero todo esto se manejó a nivel de embajada. La fuente de este gobierno, la vocería oficial respecto a lo que ocurra con la flotilla, es de la Embajada de Chile en Israel. Y ha sido él el que canalizó, digamos, no solamente su liberación y su llegada a Chile, sino que también es la que está gestionando qué ocurre con el resto de los connacionales que siguen en la flotilla, que estuvieron en Grecia y que su objetivo es tratar de llegar a Gaza. Así que esa es la fórmula porque sabemos que esta administración tiene buenas relaciones, o quiere tenerlas al menos, con Israel. Entonces necesita mantener las cosas, pero no puede, por ejemplo, darle la espalda tampoco a connacionales que están siendo detenidos en esos países. Es un dilema. Es una camisa de 12 varas. Sí, yo me imagino en Cancillería tratando de enfrentarse a esta situación y es complicada. Entonces, lo están haciendo de esta manera. Hay que ver si aguanta, porque sabemos que un embajador, si este conflicto escala, si aparecen cosas más complejas, constataciones de lesiones más complejas o situaciones que pueden incluso desembocar en un escenario en que esto se salga de control, en fallecidos o similar, puede ser muy complejo para esta Cancillería sostenerlo a través únicamente del embajador. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Puesto número 1 de hoy, martes 5 de mayo. La tramitación acelerada del Plan Quirós tensiona al Congreso y ubica a la democracia cristiana como un actor clave para destrabar la reforma. El escenario se complejizó tras el cruce entre Ortiz y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en una reunión regional en el Biobío que terminó con reclamos formales al gobierno. Mientras la Moneda busca aprobar con rapidez el proyecto, la ADC condiciona su apoyo a cambios en impuestos, agricultura, empleo, pymes y alivio a la clase media. Por supuesto, el diputado por el Biobío y presidente de la ADC, Álvaro Ortiz, aparece en el centro del debate por su rol negociador y el cruce con el ministro Poduje. Así que queremos conversar con el diputado en esta mañana en Turno AM. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo se encuentra, diputado? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, súper bien. Lo escuchamos y lo vemos bien. ¿La ADC está más cerca de aprobar o rechazar el Plan Quirós tras las conversaciones con la Moneda? ¿Qué le parece? Mire, lo que nosotros hemos hecho es entregar una propuesta, una contrapropuesta, ¿verdad?, a lo que ha presentado el gobierno en esta mega reforma. Lo hicimos ayer junto con el Comité de la Democracia Cristiana, que es la bancada demócrata cristiana, más los diputados del Frente Regionalista Verde, el FREPS. Fuimos a la Moneda, estuvimos a las 8:30 de la mañana, como nos habíamos comprometido, y ahí entregamos nuestra contrapropuesta, y en virtud de la respuesta que nos dé el gobierno, entonces resolveremos esa duda que tú tienes. Sobre eso mismo, ¿siente que el gobierno está usando la reconstrucción post-incendios para anexar una reforma tributaria más amplia? Obviamente, cuando uno ve las medidas que está colocando el gobierno, hay una reforma tributaria de por medio. Nosotros estimamos que este proyecto perfectamente se podría haber presentado de manera separada, todo lo que es el tema de reconstrucción, digamos, activación económica, empleabilidad, todos los temas que están siendo incluidos en esta mega reforma. Por lo tanto, nosotros creemos que, y lo volvemos a decir, si esto hubiese ido por cuerdas separadas, sería todo más fácil de llevar a cabo. Y debido a porque mira, yo soy diputado por el distrito 20, uh-huh. disculpa, que es la provincia de Concepción, Lirquén, Penco, Tomé, Concepción, que fueron muy afectados por los incendios del mes de enero, y por lo tanto nosotros sabemos que hay un trabajo enorme de reconstrucción que hay que llevar a cabo ahí, y por lo tanto cuando se mezcla este tema tributario con reconstrucción es bastante complicado tener que votar por un
todo un proyecto, por una mega reforma. Por supuesto, y bajo esa misma línea, después de lo que pasó en esta reunión en Bío Bío, ¿cuál es la actitud que denuncia del ministro Poduje y cuánto aleja los votos de la DC al plan Quirós? No, mire, obviamente por la actitud que tiene de manera permanente el ministro Poduje, porque no solamente con nosotros, con el diputado Antonio Rivas del Partido Socialista, o conmigo en la reunión del día domingo que tuvimos en el Servio, lo ha hecho también con pobladores, pobladoras, con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con el senador de Urresti, con el mismo colega de gabinete, el ministro Jorge Quirós. Por lo tanto, sabiendo que él tiene una forma bastante particular de relacionarse con las personas, nosotros entendemos que tenemos que pasar esa valla y entendernos de la mejor manera, siempre buscando el bien de todos los chilenos y chilenas. Diputado, ¿nos puede contar en detalle qué fue lo que le dijo el ministro Poduje concretamente? Que se dio este conato. Usted quiere la parte sabrosa. Sí. Por ¿verdad? supuesto, Álvaro. Tengo hambre esta mañana. Sí, no hemos China. desayunado. Hola, Nicolás. Hola. No, mire, fue una reunión que se nos convocó para el domingo a las 20:30 horas en el casino del Servio en la octava región, donde se nos iba a plantear el tema respecto a una empresa que ha dejado botadas obras en las comunas de Concepción, de Talcahuano, de Hualpén, obras que también dejó abandonadas por los que nos contaba el ministro ahí en la región de O'Higgins, y donde íbamos a ver cuál era el plan de acción, ¿verdad? Ya que el contrato, hoy día martes precisamente, se le vence a esta empresa, y si esperaba hasta hoy día se presentaba alguna alternativa de cómo avanzar. Lo más seguro es que no lo va a presentar. Por lo tanto, fue una reunión técnica que se dio en muy buen tono desde el comienzo. Hicieron sus presentaciones respectivas los equipos técnicos, hubo una ronda de intervenciones de los parlamentarios. Cuando viene una segunda ronda, en ese momento estaba sentado al lado del senador Van Rysselberghe, de la UDI, y le muestra, porque el mismo ministro lo hizo, o sea, oiga, me está mostrando aquí el senador tal cosa, una declaración del diputado Antonio Rivas el miércoles de la semana pasada, donde decía él que el Servio le debía a la empresa 6.000 millones de pesos. Uh-huh. Y ahí empieza un conato, donde en el fondo el ministro deja entrever prácticamente que el diputado Rivas estaba defendiendo a la empresa, porque el Servio no le debe un peso a nadie, no le debe plata a la empresa, etcétera, y ahí la verdad es que se genera un clima súper incómodo para todos los que estábamos ahí, muy incómodo. Se calentaron los ánimos, se elevó el tono de la voz, hubo mucho dedo ahí apuntando uno al otro, tú no eres mi jefe, una frase que en los últimos días se ha hecho bastante conocida. Uh-huh. Y ahí yo pedí la palabra y dije, por favor, lo que nosotros queremos, por eso estamos en esta reunión, porque de los 8 diputados del distrito 20, habemos 6 diputados acá. De los 3 senadores de la región del Biobío, hay 2 senadores, por lo tanto, está el alcalde de Talcahuano, Concepción, etcétera. O sea, había un ánimo claramente de apoyar, de respaldar y poder ponernos a disposición también del equipo de vivienda. Porque la idea, le dije yo, no es que la ciudadanía o los medios de comunicación informen de este cruce de palabras, elevado de tono que están teniendo entre ustedes, ministro, y el diputado Rivas, para que no se sepa después, oiga, una polémica del ministro de la vivienda, y ahí está yo. Me dijo, no me dejaba terminar. Después me acerqué al momento de terminar la reunión para despedirme, me dijo otras tantas cosas. No, lamentable. Nunca me había tocado vivir una situación así. Los 12 años que fui alcalde de la comuna de Concepción, 8 años que fui concejal en Concepción, y cuando fui alcalde me tocó trabajar con gobiernos súper distintos, con el gobierno de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, de Gabriel Boric, y no, jamás habíamos estado en presencia de una situación así. Diputado. Ante lo cual nos vamos, y ayer y le dije, es más, ministro, ¿sabe que mañana, a las 8:30 de la mañana, vamos el comité, la bancada de la ADC, más los diputados del Frente Regionalista Verde, y vamos a conversar con los ministros Quirós y Alvarado para poder avanzar? ¿Qué me importa? Vaya a conversar con quien usted quiera, eso no tiene nada que ver con lo que yo vengo a decir acá, de manera súper enojado, y ahí una asesora como que le toma el brazo y le dice, ministro, ven un poquito para... No, una situación complicada, y cuando llegue el día lunes, nos quedamos juntar a las 8:15 en la esquina de la Moneda con los otros diputados, y les cuenta, y uno de ellos me dice, oye Álvaro, dime tú si entramos.
Esto me suena como pandillas de Nueva York. Es como nos juntamos en la esquina de la moneda a ver si entrábamos. Suena un poco, no sé, como si fuera una pelea pandillero. No. Nos juntamos en la esquina de la moneda para entrar todos juntos a la reunión de las 8:30. Al contrario, estaban asustados. No, ¿qué le gusta a usted? No. Pero que llama la Nosotros atención el habíamos relato. quedado de acuerdo como bancada de juntarnos a las 8:15 en la esquina de la moneda para entrar todos juntos a la reunión con el ministro Alvarado y el ministro Quirós. Y cuando nos juntamos, ahí yo les comento, oye, vamos. Le dije, vamos, igual si hay que ir, hay que conversar, hay que dialogar. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya, pero yo tengo una pregunta. Álvaro, en torno a todo lo que nos está describiendo, uno puede llegar a interpretar de que lo que ustedes quieren es separar de Plan Quirós a PAC Quirós, como PAC Reconstrucción y PAC Tributario. ¿Eso es lo que están viendo? Mire, eso es lo que ha planteado, se lo fue a decir el Frente Amplio, tengo entendido el Partido Comunista también, porque la semana pasada, el lunes pasado, ya se habían reunido con el ministro Quirós y el ministro Alvarado. Lo que nosotros hicimos fueron 4 puntos en nuestra propuesta, obviamente muy detallados, cada uno de ellos. Primero, el plan de rescate agrícola y soberanía alimentaria. Lo otro, respecto a una reforma tributaria progresiva. También nosotros planteamos en ese documento que le entregamos ayer al ministro una reclasificación y fomento al empleo. Y el 4.º punto, un alivio a la clase media y justicia social. Esos fueron los 4 puntos, reitero, obviamente muy detallados, cada uno de ellos, que le presentamos a los ministros Quirós y Alvarado. ¿Y a usted les gustaría que esto se evalúe en esa forma? Del gobierno, ¿perdón? ¿Y a usted les gustaría que se evalúe de esa forma los 4 puntos por separado? Que nosotros hicimos 4 propuestas. Mira, pero entonces están cerca de esa idea, que la idea del PCFA es 2. Ustedes plantean 4. No, son 4 puntos. Okay. Dentro de todos los puntos que trae esta mega reforma. Okay. Nosotros no fuimos a 4 puntos, 4 áreas que nosotros creemos que se pueden mejorar. Perfecto. Y que son esas áreas las que te acabo de comentar. Álvaro, y en eso, porque obviamente esos son los que después de varios días de reuniones, conversar con expertos, dije, mira, estos 4 puntos yo creo que se pueden mejorar mucho más. Por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria progresiva, el gobierno propone bajar del 27 al 23 dentro de su periodo. ¿Qué proponemos nosotros? Bajar del 27 al 25 en 3 años, y después de que se comprueben cláusulas de cumplimiento, como por ejemplo un PIB que debe superar una tasa del 4% y que al año, estamos hablando de 3 años, o sea, y que al año se creen a lo menos 180.000 empleos formales anuales. Si eso se cumple, si eso se hace bien, entonces después de 3 años volvemos a conversar y vemos si se puede seguir entonces rebajando ese impuesto de primera categoría. Ya, entonces según ¿Y lo por qué 3 años? ¿Y por qué 3 años? Disculpe, ¿y por qué 3 años? Porque nuestro periodo legislativo dura 4, 2026 al 2030. Entonces no nos podemos comprometer a algo que esté fuera del periodo en el cual nosotros somos parlamentarios. Diputado, justamente de ese tema, lo último, entiendo que se empezó a discutir ayer en la Comisión de Hacienda, este concepto de invariabilidad tributaria que buscaría amarrar esto a un periodo de 25 años. Usted, a partir de, digamos, lo que nos plantea, es contrario a aquello. Bueno, nosotros estamos hablando de la rebaja, lo que te acabo de comentar, del impuesto de primera categoría. Nosotros, respecto a la invariabilidad tributaria acotada, con un gobierno que pretende hacerlo por 25 años a través de un contrato ley, nosotros consideramos que es excesiva, que es muy rígida, además con la capacidad de futuros gobiernos para ajustar la política fiscal. Entonces nosotros proponemos acotar la invariabilidad a un máximo de 15 años para grandes proyectos de inversión. También proponemos una vía legislativa al respecto, donde solicitamos que esta medida no se apruebe como un artículo más de la ley de reconstrucción, sino que se tramite como una reforma constitucional independiente. Así que, por eso te digo,
son puntos en los cuales nosotros entregamos propuestas y que esperamos sean bien recibidas por el gobierno. Por otro lado, mira, yo te quiero comentar, cuando se votó la ley respecto a mejorar las medidas de seguridad en nuestros establecimientos educacionales, la democracia cristiana concurrió con sus votos favorablemente, porque es de sentido común que queremos lugares donde, como establecimientos educacionales, donde se pueda estudiar tranquilo, donde se pueda trabajar tranquilos y tranquilas, donde los padres y apoderados tengan la seguridad de que sus hijos van a volver al hogar sin mayores problemas. Y por lo tanto, acá lo que nosotros tenemos que hacer desde esta bancada es trabajar por todos los chilenos y chilenas. Este es el gobierno que eligió la mayoría de la ciudadanía. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que debemos trabajar con ellos por los próximos casi 4 años. De eso se trata la democracia. No amurrarse que si no sale el candidato o candidata de uno, amurrarse y no ayudar en nada. Esto no es un cheque en blanco, esto no es entregarse. No sé en qué momento se empezó a perder la capacidad de diálogo acá en nuestro país. En qué momento se perdió la capacidad de disentir, de decirle al otro, no estoy de acuerdo con lo que tú me planteas, pero yo creo que podemos mejorarlo de esta otra forma. Diputado, pero esta directamente propuesta... puntos en los cuales podemos llegar a acuerdos y en los cuales no vamos a llegar. Justamente, veamos en cuáles podemos tener acuerdos. pero justamente respecto a esta propuesta de 4 puntos, ¿usted ha socializado esto con el resto de la oposición? ¿Qué le han dicho? ¿Por qué no hay como un, podríamos decir, un frente común con esta misma propuesta y plantearlo en conjunto al gobierno? Porque esto no es ser oposición por ser oposición. Acá se dice, ustedes van a ser... A ver, nosotros no apoyamos a José Antonio Caz, no somos parte del gobierno, etcétera. Eso estamos muy claros. Entonces, cuando se nos dice, ya, ¿y ustedes qué tipo de oposición van a hacer? Nosotros vamos a hacer una bancada que tendremos que oponernos de manera responsable cuando veamos que son proyectos de iniciativa que no benefician a la mayoría de los chilenos y chilenas, y en aquellos proyectos de iniciativas que sí lo hacen, entonces vamos a apoyar. Si la guerra aquí, esto no es una guerra. Si el estilo de hacer política desde una trinchera ya no resiste más, ya la gente ya lo ha rechazado una y otra vez. Diputado, muy bien sabemos que usted representa una región directamente afectada por los incendios, problemas de reconstrucción y paralización de obras públicas, y acá uno se pregunta qué necesita concretamente el Biobío para que no esté garantizado hoy en el Plan Quirós, y le pregunto precisamente porque la gente se pregunta si el gobierno ha escuchado a las comunidades afectadas por incendios antes de apurar el proyecto, considerando que Hacienda ya recortó 17.500 millones de fondo de emergencia para la reconstrucción en Viña del Mar. Mire, acá, cuando uno dice esta ley, esta mega reforma, ¿se puede sacar en 1 o 2 meses? Nosotros creemos que no, porque son tantos los temas que aborda y por lo tanto se debe escuchar a cada una de las personas que están involucradas en esas materias. ¿Y lo ha hecho el gobierno? Porque acá, ¿perdón? ¿Usted considera que lo ha hecho el gobierno? Es que esta conversación está prácticamente recién comenzando. Si ¿cuánto fue? Hace la semana antepasada, recién se ingresó el proyecto al Parlamento, ya se está viendo en la Comisión de Hacienda, porque eso es lo otro. Originalmente se había dicho que solo se iba a ver en la Comisión de Hacienda, y se allanaron al camino de poder verlo también en otras comisiones, y es así como quedó la Comisión de Trabajo y la Comisión de Medio Ambiente, donde también se van a ver estas materias, luego que se apruebe en la Comisión Madre, que es la Comisión de Hacienda, la idea de legislar o no. Álvaro Ortiz estaba mañana con nosotros para entender, para cerrar muy corto, 25 años de invariabilidad tributaria, ¿sí o no? No, nosotros estamos proponiendo 15, tal como lo dije minutos atrás. Sí, no, y además a través para de un grandes proceso de proyectos de revisión. inversión, invariabilidad a un máximo de 15 años. ¿Y a usted le parece 15 años algo prudente? Sí, así lo entendimos nosotros con los expertos, creemos que es prudente. Mire. Porque no podemos dejar amarrados a los gobiernos que vienen con esta materia. Así es. Son las 9:35. Muchas gracias por esta conversación y estar ahí en vivo acá en turno. Un abrazo. Muy amable, muchachos, chiquillas y chiquillos. Nos vemos. Saludos. Buen día.